Vamos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, a seguir buscando conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque Dios quiere seguirnos preparando. Ese es algo bien importante que tenemos que recordar si nos fuera posible todos los días. Cuando Dios nos concede la vida, cuando Dios le hemos dado gracias a Dios por la vida, hemos puesto nuestro caminar, todas nuestras obras de palabra o de hecho en el nombre de Jesús, recordar que en este último tiempo, gloria a Dios, lo que Dios está buscando es hallarnos preparados. Y por eso el Señor no ha parado, no ha cerrado su boca y sigue trayéndonos esas palabras de conocimiento. Y vamos a entender tres cosas. Nuevamente la semana pasada hablamos de tres cosas, pero en esta mañana vamos a entender, sí, tres cosas que, como ya hemos hablado, se dice, pero poco o nada se sabe. Se habla mucho, se está hablando mucho de la venida del Señor Jesucristo, y es que por las señales del último tiempo que se han manifestado, se entiende que el tiempo de la verdad, sí, es el tiempo en que la verdad se revelará, el juicio que todos y cada uno recibirá. Ese es el tiempo que está por acontecer, es el tiempo en que conoceremos la verdad. Veremos al Señor Jesucristo, quienes hemos creído en Él, quienes esperamos en Él, pero también conoceremos nuestra recompensa. Es importante que nosotros empecemos a trabajar ya, amados santos, en lo que estamos esperando del Señor Jesús. En todas aquellas promesas que, como Dios nos ha dicho, no tenemos que estar preguntando, investigando qué me va a dar Dios, qué pretende, para qué me llamó. Sí, lo decíamos la semana pasada, una de las cosas importantes es que la palabra ya está escrita, nadie la va a cambiar. Usted quiere saber a lo que Dios le llamó, lo que lo está esperando, usted tiene que escudriñar la palabra. Dice el Señor que el que venciere heredará todas las cosas. Es importante que yo empiece a ver qué cosas voy a recibir si es que me interesa y las quiero recibir. Y Dios nos sigue llamando a estar preparados, a estar entendidos, como decía el Señor Jesucristo a través de esa parábola de las vírgenes, a ser hallados, ¿sí?, con aceite, con vestiduras blancas, con un entendimiento y un conocimiento de Dios lo mejor posible. Aunque Dios terminará la obra, lo hemos dicho también, es importante que nosotros tengamos un conocimiento profundo de Dios. Profundo. ¿Por qué? Porque se siguen diciendo una sarta de barbaridades. El diablo es astuto y hoy día está trabajando a través de las redes sociales. El día de ayer veía yo un video, un pastor que desmentía porque se movió un video de un personaje político de Irak que maldice a Israel y muere, y ya lo habían publicado que ese había sido el juicio de Dios para ese hombre, que inmediatamente en cuanto él declaró una maldición para Israel, le dio un infarto y murió. Y lamentablemente eso es lo que está pasando en el mundo. Eso es lo que está pasando en las iglesias de Cristo. No hay conocimiento de Dios. Este varón, gracias a Dios, desmiente y le hace saber a la gente que no es verdad, que no por maldecir a Israel la gente va a morir. Aunque hay casos de personas que declararon una maldición, no mueren instantáneamente, aunque se diga. ¿Y qué es lo que está pasando en la iglesia? Lo dijimos también tiempo atrás. Cuando se divulgan esta clase de mentiras, de engaños, ¿qué es lo que pasa? Están haciendo a una nación como cualquier otra nación. No tiene ninguna diferencia Israel con Palestina, con Nicaragua, con Bélgica, con Francia. No hay ninguna diferencia.
Y la iglesia está haciendo prácticamente intocable a aquella nación. Y la iglesia le está justificando de crímenes por los que Dios los va a juzgar. Hoy en la mañana pensaba yo, meditando en esto, decía, creo que es más fácil que en lugar de que Dios le haya dado un juicio a este hombre, para mí, en lo que yo conozco a Dios, para mí es más fácil que Dios le demande la vida de ese hombre Israel, y le voy a decir por qué. Porque si le dio un infarto es porque estaba molesto. ¿Y quién no está molesto hoy día con esa nación por la crueldad con la que está tratando de arreglar las cosas? Solamente aquellos ignorantes, con el perdón de la palabra, que no conocen a Dios, están justificando los hechos de aquella nación. Y eso es lo que Dios está buscando. Verdaderamente Dios está viendo quiénes en realidad lo conocen. Quiénes en realidad el día que Dios pase delante de ellos diga, yo tuve un encuentro con el Señor. Eso es lo que nuestro amado Padre está buscando sembrar en nuestro corazón, el conocimiento de Dios. Lo dijimos también la semana pasada, de poco nos sirve memorizar la palabra si a Dios no lo conocemos. ¿Cuántas personas sucede algo tremendo en el mundo e inmediatamente van a la palabra y lo relacionan? Y nuevamente lo repito, Dios no va a estar levantando juicios. Dios no es vengativo, es vengador. Dios le va a hacer justicia a aquel que se le hizo injusticia. Dios no va a ver qué se hace mal para luego ir a desquitarse. Ya lo hemos dicho, Dios ya preparó un día, una hora en los que todos los que vivimos bajo el sol vamos a recibir un justo juicio de parte de Dios. Y en esta mañana de eso quiero hablar. De eso ha sido el mensaje que Dios ha traído a nuestra vida. Vamos a hablar de la fe, la salvación y la justicia, que no son lo mismo. Es importante que nosotros sepamos, porque también hay muchos pastores, lamentablemente, que también no sé cuál sea verdaderamente la intención, pero hay pastores que están diciendo que hay cristianos que se están yendo al infierno, que hay gente que se bautizó, que recibió el Espíritu Santo y que se está condenando. Es importante que nosotros veamos la verdad, conozcamos la verdad. No por el hecho de que nos fuimos bautizados, lo que Dios no quiere es que caigamos en el mismo error de Israel. Que porque es el pueblo de Dios, que porque tiene la ley, que porque tienen los profetas, porque fue la revelación de Jesucristo, ya crean que pueden hacer lo que quieran. Y la iglesia está cayendo en lo mismo. No porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, no por eso quiere decir que podemos ir y hacer lo que bien nos parezca y Dios se va a quedar con los brazos cruzados. No, por supuesto que no. Pero tampoco podemos anular el santo sacrificio de Jesucristo diciendo que sí hay personas que se bautizaron y se van a condenar. Eso no se puede. Y vamos a conocerlo, ¿sí?, a la luz de la verdad. Porque dice la palabra, busque por favor el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a leer del verso 8 al verso 10. Vamos a ver, ¿sí?, si verdaderamente nuestra salvación, Dios está demandando para nuestra salvación obras. ¿O es que en verdad lo que Dios nos dio es gracia? Y gracia es un favor sin haber hecho nada para merecerlo. Amén. Efesios capítulo 2 del verso 8 al verso 10 dice la palabra. Mire lo que dice el apóstol Pablo. El Espíritu Santo por medio de Pablo nos habla en esta mañana. Dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios,
Aún la fe con la que estamos esperando la salvación de Dios la hemos recibido. Amén. Dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mire que el Espíritu Santo nos habla por medio del apóstol Pablo, diciéndonos que la salvación, que ser librados del juicio eterno, del castigo eterno, no requiere de nosotros ninguna, ni la más mínima acción. Es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir, hay personas que dicen que por lo que se está haciendo se puede condenar. Si la salvación nos fue dada sin dar nada, sin pedirnos nada, ¿por qué está en riesgo nuestra salvación? Sabemos, y Dios lo sabe. Hace tiempo yo platicaba con una persona, ¿sí?, que decía, lamentablemente, el pastor que la bautizó decía, es que son demonios remojados. Hay pastores que de verdad, híjole, Dios los guarde y los ayude. Pero una persona que fue bautizada ha recibido el sello y la garantía de Jesucristo, que es su Espíritu Santo, lo cual Dios no va a quitar por nada. También el apóstol Pablo dice que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni lo alto, lo profundo, sean principados, potestados, ni enfermedad, ni muerte, ni espada, ni nada creado nos puede separar del amor de Dios que en Cristo Jesús se reveló y nosotros aceptamos y recibimos. Dios estaba consciente, si un hijo de Dios, si una persona que se ha bautizado puede perder su salvación, quiere decir que Dios no es omnisciente, quiere decir que Dios no conoce lo que habrá de suceder. Y hablando de esta persona, ¿sí?, ese pastor, a mí lo que del testimonio de esta mujer, es su hija, la que se bautizó. Hablando de eso, a mí me impresionó, porque decía que el pastor no la quería bautizar. Y para gloria de Dios, yo le decía, ahí le muestro, con eso le muestro que el bautismo no es cosa del hombre, no es decisión del hombre, no es cuando el hombre quiera, sino cuando Dios así lo mande. Y Dios sabía perfectamente que esa mujer, después de bautizarse, habría de cometer tremendas cosas fuera de Dios, y aún así Dios la selló. Si Dios supiera que esta mujer iba a menospreciar o a olvidar lo que Dios había hecho, Dios no se lo da. Dios no lo permite. Es un caso muy, muy especial en mi vida, aunque no lo viví, porque ahí se demuestra que es Dios quien da la gracia, que es Dios quien da el perdón, que es Dios quien justifica, quien lava nuestros pecados, quien conoce nuestro ayer, nuestro hoy y nuestro mañana, y no tomó en cuenta nuestros pecados. Si Dios tomara en cuenta nuestros pecados, no tendríamos ninguna posibilidad de alcanzar la gloria de Dios. Por esto el apóstol Pablo dice que no es por obras, sino por gracia. Pero mire más adelante lo que dice: somos hechura suya, creados por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu del Señor? ¿Sí necesitamos obras o no necesitamos obras? Por medio del apóstol Pablo se escribe que la salvación, y para salvación no se hace ninguna obra, que esto es un favor desmerecido. Eso es gracia. Romanos, por favor, capítulo 11, versículo 5. Mire lo que dice el apóstol Pablo también ahí en la carta a los romanos. Dice
así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, ¿sí? De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Si nosotros tenemos que hacer algo para recibir la salvación, ya no es gracia. Ya no es un favor desmerecido. Ya estamos trabajando para ganárnosla y podemos, como dice la palabra, que no debemos hacerlo, podríamos gloriarnos en Dios. Señor, yo me lo merezco. Yo ya trabajé, yo ya hice, yo soy digno. Y entonces, ¿dónde está la misericordia y el amor de Dios? Por eso el apóstol Pablo dice que no, la gracia deja de ser gracia si se tiene que alcanzar por medio de las obras. Es decir, que nada podemos hacer nosotros por nuestra salvación, sino recibirla, atesorarla, cuidarla, amarla y compartirla. Aunque no cumplamos con esto, Dios nos la concede. Aunque no hagamos lo que Dios nos está mandando, ¿sí? Porque dice el apóstol Pablo que fuimos creados en Dios para buenas obras que Dios preparó de antemano. Es decir, ya tenemos la salvación, no hicimos nada, no nos pide nada Dios, pero si Dios nos manda en un acto de gratitud a compartirlo, a seguir trabajando por esa salvación, que nosotros tomemos en cuenta aquellas personas que lamentablemente hoy viven sin Cristo. Quizá hoy no se vea la diferencia, quizá hoy solamente ya lo llaman una religión, una costumbre, una moda. Porque hoy día ya muchos se llaman cristianos, ya todos se dicen cristianos. Y yo no lo dudo, pequeños cristos, pero ¿cuántos hijos de Dios hay verdaderamente? Porque la palabra no dice que Dios nos llamó cristianos. La palabra dice que Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para Dios somos hijos, para el mundo son cristianos, bueno, ya de cada quien. Yo lo he dicho muchas veces y lo reafirmo, pero cada quien toma su decisión. Yo no quiero ser ningún cristiano ni ningún creyente, porque también ya hemos hablado de esto. ¿Cuál es la diferencia? Hay diferencias, por supuesto que sí, pero lo que Dios nos pide, lo que Dios pone en nuestro corazón, es que andemos en las obras que Él ya preparó de antemano. Y que si hoy, como le vuelvo a repetir, quizá Jesucristo sea ya una moda y todos se digan cristianos, en el día del Señor veremos la verdad y la diferencia. Ahí verdaderamente conoceremos si todos los que se decían cristianos van a alcanzar la salvación. Si todos los que se decían hijos de Dios verdaderamente son hijos de Dios. Por eso es que le vuelvo a repetir, el día de la revelación de la verdad está próximo. Y cuando hablamos también de verdad, hablamos del Señor Jesucristo. Pero bien importante que la salvación no se va a alcanzar por obras. ¿Cuántas personas hoy día se justifican diciendo, es que yo no soy malo? Es que yo no hago cosas malas. Eso es lo que tú piensas. Pero cuando tú tienes malos pensamientos, ya estás contaminando tu interior. Ya estás llenando de suciedad tu alma. Y Dios todo eso lo ve. Y para Dios, lo decíamos también, no hay justo ni aun uno. No hay uno solo en este mundo que pueda decir, yo me preocupo desde que amanezco hasta que me acuesto en no pecar delante de Dios. Por muchas razones se nos olvida, lo pasamos por alto y en una o en otra manera
cometemos errores, cometemos pecados, nos equivocamos y Dios siempre nos da la oportunidad de limpiarnos por medio de su gracia, su misericordia y su sangre. Pero eso no quiere decir que nosotros hayamos hecho algo para merecer ese sacrificio, para merecer esa recompensa gloriosa de no vivir una eternidad sufriendo, padeciendo, sino disfrutando con Dios. Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Eso es a lo que Dios nos está llamando en la eternidad. A vivir una verdadera justicia. El culpable va a ser castigado y el inocente va a ser limpiado, reconocido, no como hoy día, lamentablemente. ¿Cuántas personas inocentes hay en las cárceles? ¿Cuántos culpables hay en libertad? Eso es lo que Dios nos ofrece: justicia, paz y gozo. ¿Trabajaste? ¿Te lo mereces? Disfrútalo. ¿No has trabajado? ¿No te lo mereces? No lo vas a recibir. Y es lo que estamos buscando alcanzar a través de nuestra salvación, ¿sí? Pero no es por obras, para que nadie nos llame o nos quiera robar en la confianza en nuestro corazón. No es mi pecado. Mi pecado no me puede condenar jamás, no importa, y tampoco le estoy diciendo usted vaya y deleítese y vuélvase a contaminar, no, límpiese del pecado, pero el pecado no lo va a condenar porque Dios nos amó, dice el apóstol Pablo que nos amó siendo pecadores, que aún siendo pecadores, Dios nos amó. Entonces el pecado no es más poderoso al amor de Cristo. Eso quiero que quede claro en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir, hay mucha gente que critica, que juzga y que con mala conciencia y mal conocimiento puede derrumbar su amor y su fe por Dios. Es que tu pecado, bueno, pues si así me amó Dios, yo estoy luchando, lo sabe Dios, o tal vez no estoy luchando, bueno, ya recibirás también de Dios la recompensa. Lo decíamos la semana pasada, ¿delante de quién seremos juzgados? Delante de Dios. ¿Cuántas personas, imagínese usted? Yo me pongo a pensar cuántas personas se contristan en su corazón al pensar que no van a alcanzar la salvación, cuando Dios nos dio un sello inquebrantable, indestructible. Lo más santo y lo más puro del universo, Dios lo derramó en nosotros. Está en algún lugar en nuestro corazón. Usted no lo ve, usted no lo escucha tal vez, pero ahí Dios lo puso para salvarnos del juicio y la condenación eterna. Que nuestra fe sea en las palabras de Dios, en las promesas de Dios, en lo que Dios nos está diciendo, no en lo que dijeron hombres. Pero es que lo que está escrito fue escrito por hombres. Dime tú si es cualquier hombre. Dime si cualquier persona da testimonio de lo que se da testimonio de Pablo. Si ponemos a Pablo en un lugar y a Jesucristo del otro, en cuestión de las obras, no hay diferencia. Jesucristo resucitó muertos, Pablo también. Pablo hizo milagros, el Señor Jesucristo también. Pablo hizo sanidades, el Señor Jesucristo también. Estoy hablando de las obras. Entonces, ¿por qué vamos a dudar de Pablo? Si estaba el Señor Jesucristo, estaba lleno del Espíritu Santo y Pablo también. No es cualquier persona Pablo. Por eso Dios permitió que sus palabras se pusieran en la Biblia, porque es el Espíritu Santo en Pablo.
Y no voy a decir que el Espíritu Santo no está en cualquier persona, está en aquel que se ha bautizado, sí, pero por eso el Señor nos ha dado esa sabiduría de decir: por sus frutos los conocerás. No podemos dejarnos engañar, porque así trabaja el diablo, y se lo decía tristemente, lo está haciendo muchas veces ocupando a la iglesia, a estos ministros que en verdad yo no entiendo, no sé, pues tampoco me glorío porque estamos expuestos todos. Dios tenga misericordia y nos ayude para buscar, a escudriñar la verdad, a no hablar por hablar, a estar convencidos de lo que vamos a hablar, porque eso lo estamos sembrando en el corazón de las personas. Y yo no quiero que usted reciba en su corazón que usted ha sido sellado, ¿sí?, por Dios, que sus pecados no lo van a estorbar para que usted vaya y peque. No, sino para que usted guarde esa santidad, guarde esa salvación y la siga compartiendo. Y mire, por medio del apóstol por medio del apóstol Santiago, parecería que la palabra se contradice. Mire lo que está escrito en el libro de Santiago, capítulo 2, vamos a leer del verso 20 al 26. Santiago 2, del 20 al 26, dice la palabra de Dios: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Por fin, entonces, ¿sí son necesarias las obras o no son necesarias las obras? ¿Le creemos a Pablo o le creemos a Santiago? No, no es que se contradigan, porque una cosa es la fe para salvación y otra muy distinta es la fe para justicia, para ser juzgados por Dios. ¿Sí? Usted no ora, usted no piensa, no actúa de la misma manera si está esperando quizás una sanidad a que si está buscando un trabajo. Si está buscando que se convierta su tío, así está buscando que se convierta su vecino. La fe, aunque Pablo y aunque Santiago nos hablan de la fe, ¿por qué hablan de la fe? Porque es la única manera en la que vamos a alcanzar la salvación y la justicia, pero Dios no las va a juzgar de la misma manera. La fe de la salvación no necesita obras porque dejaría de ser gracia, dice el apóstol Pablo. Pero la fe, por eso dice ahí, sí, ¿no ves que la fe actuó junto con las obras para justificar? No ve, perdón, en el versículo 2, no fue justificado. No recibió Abraham justicia, no salvación. Aquí el apóstol Santiago nos está hablando de la fe por la recompensa que estamos esperando recibir de parte de Dios. Y para esa fe, ciertamente, por eso dice el apóstol Santiago, necesitamos obras. No para nuestra salvación, pero sí para la recompensa que Dios ha preparado, que ya está esperándonos, pero que lamentablemente por cuantos no se está trabajando es porque no hay conocimiento.
Si usted no sabe lo que le espera, pues menos va a ir. Si usted sabe lo que le está esperando, algún problema, alguna situación difícil, evita la llegada. Pero si usted sabe que va a llegar a casa, va a encontrar su hogar limpio, la comida, el descanso, usted busca, se apresura por llegar a ese lugar. ¿Por qué no se está trabajando en las obras para justicia? Es porque en verdad no estamos teniendo conocimiento de lo que Dios ha preparado para nosotros. Y estamos menospreciando tanto la salvación como la justicia de Dios. Porque nuestra fe ni está trabajando para una, ni está trabajando para la otra. Y es que nosotros, le vuelvo a repetir, si es que en verdad creemos en Dios, creámosle a Dios. Creamos verdaderamente que Dios todo lo que ha dicho lo ha de cumplir. Y nos está esperando un reino eterno con justicia, paz y gozo. Pero primeramente tenemos que ser salvos. Primeramente tenemos que creer en Jesucristo. Ya lo hicimos, ya hicimos el acto de fe bautizándonos. No dejemos que nada ni nadie quebrante, destruya o contamine nuestra mente. La salvación que ya recibimos, imposible que se pierda. La única manera en que se puede perder la salvación, y para mí es imposible, el Señor dice que Satanás no echa fuera a Satanás, el Espíritu Santo no blasfema contra el Espíritu Santo. Esa es la única manera en que se puede perder la salvación. Pero ¿quién ha recibido el Espíritu Santo para blasfemar contra el Espíritu Santo? No se puede. Imposible. Grande es la sabiduría de Dios. Y por eso la manifestó y yo no lo sé, la preparó y la determinó de esa manera para hacer prácticamente imposible que una persona que ha recibido el sello de Dios se pierda. Pero eso sí, ¿qué quieres recibir? ¿Para qué estás buscando vida eterna? Esa es la pregunta que debemos hacernos en nuestro corazón. ¿Para qué estoy buscando una eternidad? ¿A dónde quiero ir? ¿Al castigo eterno o al reino eterno? Y trabajar. Porque la justicia, dice el Señor, que Él no tiene por inocente al culpable. Dios da a cada quien conforme a sus obras. Por eso es importante que entendamos en qué debemos trabajar y en qué debemos, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. No estar ahí muchas veces, lamentablemente, estar poniéndole valor a las cosas que Dios nos da, sino compartirlo. En el amor en que lo recibimos, de igual manera darlo. ¿Sí? Primero debemos entender que una cosa es la salvación y otra es la justicia, pero que ambas las recibiremos por fe. Necesitamos la fe para ser salvos y la fe para ser recompensados. Eso es la justicia, la recompensa de Dios. La fe se activa según lo que queremos o tenemos o pensamos recibir. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? La manifestación de las cosas depende de dos factores. La palabra profética, que es declarar lo que no es como si fuera, y la segunda, la perseverancia. Para que mi salvación
no se ve afectada en ninguna manera y en ninguna forma, tiene que salir de mi boca, de la convicción en mi corazón, que Jesucristo ya me salvó, que Jesucristo me ha libertado, que Jesucristo me ha librado del castigo eterno. Y cuando venga el diablo, y lamentablemente, le vuelvo a repetir, a veces usa a las personas de las que menos esperamos, a querer derrumbar mi fe en mi salvación, es que yo tengo que luchar contra esa palabra. ¿En qué forma? ¿De qué manera se puede luchar contra una palabra? Porque lo hemos dicho, la palabra es espíritu, no lo podemos ver, pero ciertamente existe. ¿Qué sucede cuando nos agreden? Cuando nos insultan. Contrarrestamos con otra palabra. Esa palabra de muerte debemos contrarrestarla, debemos destruirla, no permitir que nuestro corazón y en nuestra mente haga temblar nuestra fe de salvación por medio de una palabra de fe en Cristo Jesús. No podemos en ninguna manera, Dios ha dicho por medio del apóstol Pablo que no hay cosa creada ni en los cielos ni en la tierra que me pueda separar de su amor, mucho menos mi pecado. Mentiras, engaños. Dice, he escuchado pues pastores que dicen que hay pastores que tienen una relación aparte con su mujer, hermanos, que están en adulterio, en fornicación. Es que esos no se pueden llamar hermanos. Es que aquel que está pecando entonces está separado de Dios. No está Dios con él. Aquel que está haciendo lo que Dios no manda, lo que Dios no le agrada, es porque no tiene temor de Dios, porque piensa que se puede esconder de Dios. Y no tiene eso, pues si yo no tengo temor de Dios, ¿qué me hace falta? ¿Qué le tengo que pedir al Padre? El temor de Dios. Señor, dame el temor. Ayúdame, Señor bendito, para que yo siempre recuerde que de ti no me puedo esconder, que tu justicia tarde o temprano me juzgará, que la recompensa por mi maldad yo la he de recibir y nadie más. Si Dios nos manifiesta nuestro mal o nos hace saber nuestro pecado, es para que nosotros sepamos cómo pedirle a Dios. Si yo soy un avaro o un ratero, ¿qué necesito, Señor? Ayúdame a ser generoso. Ayúdame, Señor, a no tomar lo ajeno. Mi pecado me está diciendo qué es lo que de ti necesito. Pero decíamos la semana pasada, más vamos a justificarnos delante de Dios pidiendo perdón que reconociendo, que buscando los dones que de Dios necesitamos. Si yo soy un mentiroso, Señor, necesito que tú me ayudes, Señor, a destruir esta mentira. No, Señor, perdóname otra vez, dije una mentira, mira, es algo con lo que no puedo y me limpio con tu sangre y Dios me va a recibir mentiroso en la eternidad. No. Dios te está dando este tiempo para que tú aprendas a entender y tengas conocimiento de Dios. No, Señor, la mentira es una de las cosas que Dios aborrece. Y no hay como en el mundo, Esto es una mentira completamente satánica, diabólica, ¿cómo le llaman? Las mentiras piadosas. Una mentira es una mentira. Y dice el libro del Apocalipsis que los que aman y hacen mentira no heredarán. Es que tu pecado te muestra tu necesidad de Dios. Por eso a veces Dios
asimismo sigue permitiendo que nuestro pecado ahí siga tocando la puerta, ahí permanezca para abrirnos el entendimiento. Pero no hay cosa que nos pueda separar de la salvación. Hablando de la salvación, esta la recibimos por fe en Jesucristo, en el lavamiento de nuestros pecados y en el bautismo y el don del Espíritu Santo. Esto no se puede, ni se cambia, ni se modifica por nada ni nadie. Yo no sé si tal vez sea la desesperación de los pastores, porque queremos ver un cambio en las personas y no se manifiesta, ¿eh? No sé cuál sea la razón por la que yo he escuchado muchos pastores diciendo que los cristianos están yendo al infierno. Bueno, pues que se vayan los cristianos, pero aquellos que han recibido el Espíritu Santo son hechos hijos de Dios y no se pueden condenar. Porque entonces estamos anulando todo lo que Jesucristo padeció. Estamos diciendo que es insuficiente. Si yo digo que me puedo condenar, entonces lo que Jesucristo padeció es insuficiente, porque yo tengo que trabajar para mi salvación. Ya no es por gracia, ya es por obras. Y se pierde la gracia. Y eso es lo que el diablo está haciendo. Y eso es como el enemigo está trabajando, tratando de destruir la fe por la salvación. O sea, si al final de cuentas me voy a condenar, pues mejor me voy al mundo y me divierto. ¿Para qué voy a trabajar en santidad? ¿Para qué voy a trabajar para Dios? ¿Para qué me voy a impedir mis deleites, mis placeres, mis gustos? Si al final de cuentas nadie va a ser salvo. Pues que valga la pena. Digo, en aquel lugar no vamos, el recuerdo no sería suficiente para calmar el dolor, ¿sí? Para tener un poco de paz. Dios nos guarde. Pero pues si de eso se trata, pues entonces vamos a disfrutarlo. Pero por eso Dios ha hecho las cosas como las ha hecho. Y las personas que se bautizaron y volvieron al mundo, Dios las juzgará, pero no las va a condenar. Habrán de recibir su castigo, lo hemos dicho, está testificado en el libro de Apocalipsis. Usted no se había dado cuenta, los mensajes a las iglesias comienzan diciendo, escríbele al ángel, y terminan diciendo, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primero es el ángel y termina diciendo a las iglesias. ¿A quién le está hablando el Señor? A su congregación. Debemos entender que ángel quiere decir mensajero. Escribe al que da el mensaje en la iglesia, en Esmirna, en Éfeso, en Filadelfia. ¿Quién es? El ministro. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una iglesia es usted, es un templo, es un lugar donde Dios reunió su espíritu y su alma, el espíritu de Dios y su alma. Y en ese pasaje bíblico, Dios, lo veíamos también en tiempos pasados, el Señor llama al arrepentimiento. Quien no se arrepienta, quien no cambie de actitud, va a tener que sufrir la gran tribulación. Y se va a convertir porque Dios no va a hacer vano su sacrificio. No es por las buenas, correcto, va a ser por las difíciles. No lo quieres con amor, no lo quieres con una sonrisa, lo vas a tener con dolor y con lágrimas. Pero dice el libro de los Hebreos que Dios no permitirá que se burlen de su Hijo, que tengan por inmunda la sangre o que hagan afrenta al Espíritu de gracia. En ninguna manera Dios lo va a permitir. Todavía estamos viviendo un tiempo de paciencia y gracia de Dios por todas aquellas personas que han dejado el camino. Pero Dios hará valer su sangre
su espíritu que fue derramado en aquellas personas. ¿Lo quieres nuevamente con dolor y lágrimas? Tú lo pediste. Tú lo pediste. Yo no te llamé para dolor y lágrimas, pero tú lo quisiste y es cosa tuya. Nuestra salvación ha sido sellada de la manera más tremenda, inquebrantable, por medio de un tremendo dolor que el Señor Jesucristo sufrió. No se puede perder, amados hermanos. No podemos permitir en ninguna manera, se lo digo porque usted sabe bien que antes de la gran tribulación, dice la palabra que vendrá la apostasía. Dejarán de creer en el Señor Jesucristo. Tendrán en poco lo que Él vivió, lo que Él ha hecho, la manera en que Él ha trabajado para garantizarnos la salvación y se darán vuelta y se irán. Pero le vuelvo a repetir, así como vemos en el remanente de Israel, que Dios va a hacer su obra porque va a hacer que Israel cumpla su voluntad, lo mismo hará con su iglesia. Yo no di mi vida, yo no sufrí, yo no padecí, yo no dejé mi gloria para que tú vengas y me salgas con que siempre no. No te lo voy a permitir porque la única manera en que lo puedo hacer es condenándote y no lo voy a hacer. Si di mi vida, ¿cómo te voy a condenar? Eso quizá a nuestro conocimiento humano no tenga el mayor valor, pero para Dios, que es el que hace las obras, no lo va a permitir. Romanos, por favor, capítulo 4, versículo 6 al versículo 9, dice la palabra: pero al que obra, no, otra vez, ya voy atrás. Romanos 4, 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y miren lo que dice la palabra: es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o para los israelitas, o también para los de la incircuncisión, para los que estamos en Cristo. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. En Abraham, en la descendencia, en la promesa que Dios le hace a Abraham de su descendencia, de justificar a todos aquellos por la fe, la descendencia es Cristo Jesús. Cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Dios por medio de Jesucristo, dice la palabra que Dios nos concede la justicia sin obras, que Dios ha cubierto nuestros pecados, aún los que todavía no cometemos. Delante de Dios ya están. Y esos mismos pecados Dios los perdonó. ¿Cómo pues entonces podemos decir que la salvación corre un riesgo? El problema está en que no estamos verdaderamente entendiendo que aunque Dios nos perdonó nuestros pecados, no nos lo dio para darnos libertad a pecar. Porque el llamamiento de Dios es para santidad. Así está escrito, dice el apóstol Pedro: sean santos porque yo soy santo. Es decir, lo que se hizo y se hace para salvación, lo hizo y lo hace el mismo Señor Jesucristo y nadie más. Él es quien determina todo lo que viene con respecto a la salvación. Pero hablando de la justicia, de la recompensa que cada uno recibirá, la palabra
dice en el libro de Apocalipsis 22, capítulo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Para esta fe, para esta justicia, Dios sí nos está mandando a trabajar. Dios sí quiere que nosotros pongamos a trabajar nuestra fe, nuestras obras, nuestra vida. En la salvación Dios nos va a guiar, Dios nos va a llevar a esas obras. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿sí?, que hemos sido creados en Cristo para buenas obras que Dios preparó de antemano. Dios nos va a llevar por esas obras, que no son más que la evangelización, la misericordia, el amor, seguir anunciando la salvación a aquellas personas que no la conocen. Pero las obras de justicia nosotros las tenemos que buscar. Nosotros tenemos que trabajar para recibir recompensa. Sí hay que trabajar por obras, pero también no según nuestro conocimiento. Yo no voy a trabajar como yo quiera, porque yo quiero, porque a mí me place. Aún para recompensa, para justicia, yo tengo que buscar esas obras según la voluntad de Dios. Las obras que Dios manda, las que Él le agradan, porque es Él quien dice la palabra, vendrá con su galardón y su recompensa. ¿Cuáles son esas obras? Vaya por favor al libro de Mateo 25:31. San Mateo 25:31 al 46. Mire, dice la palabra: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron, e irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El amor al prójimo es la obra que Dios está mandando. Que dejemos de estar pensando en nosotros, que dejemos de estar creyendo que porque estamos congregándonos, que porque leemos tal vez la Biblia, que porque oramos, estamos alcanzando la recompensa de Dios. Esas cosas las hacemos para seguir avivando nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor en Dios. Pero
pero las obras que Dios juzgará. Por eso dice que serán puestas delante de Él todas las naciones y Él las juzgará. Y mire cómo ni unos ni otros sabrán cómo. Dice que le preguntarán: Señor, ¿pero cuándo lo hicimos? Cuando lo hiciste a uno más pequeño. Señor, ¿pero cuándo no lo hice? Cuando no lo hiciste a aquel que tenía necesidad. Aquel a quien tú cerraste tu corazón porque tenías la manera de haberlo ayudado y te hiciste el que no lo viste. El que no sabías, el que no tenías, el que no lo conocía. Esas son las obras que Dios está mandando para que nuestra recompensa y nuestro galardón sea grande en los cielos. La fe para salvación, ¿sí? Es por amor a Dios. La fe para justicia es por amor al prójimo. Esos son los 2 mandamientos del Nuevo Testamento. Esa es la ley que el Señor Jesucristo dejó para aquellos que iban a seguir sus pisadas, para aquellos que decimos que lo amamos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Olvídate de más de 600 mandamientos que están escritos en la ley y cumple estos 2 mandamientos y recibirás salvación y justicia de parte de Dios. Nadie lo quebrantará, nadie lo podrá anular, nadie podrá decirte que no, porque el que te juzga es el Señor. Pero preguntémonos dónde está nuestro amor al prójimo, o cómo está nuestro amor al prójimo. Porque ciertamente más en estos días muchas cosas son difíciles, amados hermanos. Yo lo entiendo. Porque yo lo viví, porque se dice mucho. Dicen que hay un dicho que dice que si el río suena es porque agua lleva. Esta gente que hace centros de acopio para la necesidad y se queda con muchas cosas. Y toda la ayuda que se junta verdaderamente no es la que se les da. Pues sí ha venido a contaminar, a endurecer nuestro corazón, a debilitar nuestra fe. Pero recuérdese que tenemos un poder más grande, que es la palabra. ¿Cuándo verdaderamente hemos orado por lo que está pasando en el mundo? Le pedimos a Dios misericordia, le pedimos a Dios que los guarde, pero cuando le pedimos a Dios, Señor, extiende tu mano poderosa y todo lo que se está juntando, Señor, que llegue a estas personas. O quizá no tenemos esa facilidad de llevárselas, pero hay personas a nuestro alrededor. Hay gente a nuestro alrededor. Y muchas veces en lugar de acercarnos para darles, para compartirles, los evitamos. Nos brincamos, nos escondemos. Y ahí está el juicio de Dios. Usted lo acaba de leer. En aquel día el Señor le dirá: en cuanto no se lo hiciste, no me lo hiciste a mí. Apártate de mí. Qué cosa tan tremenda. Para esto Dios nos está llamando. Por esto todavía tenemos gracia y tiempo para corregir lo malo que hemos venido haciendo. Esto es lo maravilloso y lo extraordinario de Dios, que sabe que somos dignos de un castigo eterno, pero quiere Dios librarnos y que corrijamos el mal camino. La palabra de Dios nos exhorta, a veces es dura, a veces golpea fuerte, pero es para bien. Dios nos está llamando hoy a recibir, a pedir primeramente a Dios, porque si no estamos amando al prójimo es porque no tenemos el amor para nuestro prójimo. Se lo decía hace un momento, nuestro pecado nos hace ver nuestra necesidad de Dios. Señor, ayúdame a amar como tú amas.
Ya no necesitas amor por Dios porque oras, porque lees la Biblia, porque te congregas, porque tienes un ministerio, porque evangelizas. Eso lo haces por amor a Dios. Ahora necesitas amor por tu prójimo. Pero a veces nada más nos enfocamos en ciertas cosas, en determinadas cosas que Dios dice bien. El Señor le decía a aquellos, hablándoles del diezmo, diezmaron la menta, la cebada, pero de la justicia y la misericordia se olvidaron. Y esto era necesario hacer junto con aquello. Es necesario amar a Dios, sí, pero también al prójimo. Es necesario seguir en las obras de la salvación que han sido preparadas de antemano, sí, pero también en las obras de justicia que Dios nos va a dar. No escoger, no se trata de escoger, me voy a la izquierda, o me preocupo por mi salvación, o me preocupo por mi recompensa. Por esto Pablo dice algo extraordinario: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo trabajar mi fe para salvación y mi fe para justicia, sí, porque ¿quién es el que me fortalece, el que me guía, el que me concede los dones y las dádivas? Mi Señor Jesucristo. Es tiempo de empezar a abrir el corazón a la necesidad. Es tiempo de empezar a poner a trabajar la fe para justicia, porque nuestra salvación nadie nos la puede quitar, pero nuestra recompensa verdaderamente, ¿cómo está? ¿Cómo va? ¿Qué he ganado? Preguntémosle a Dios qué he perdido, qué me falta, qué estoy buscando. Y la única manera en que tú lo vas a lograr lo acabas de leer. No hay de otra. Es el amor al prójimo. Son los únicos 2 mandamientos que Dios nos ha dado para este último tiempo. ¿Sí? Las obras de fe para salvación, Dios ya las preparó de antemano. Las obras de justicia las tenemos que ir creando, buscando nosotros mismos. Por esto el Señor ahí mismo, por favor, en Mateo capítulo 7, 21 al 27, nos advierte tremendas palabras. Mateo 7, del 21 al 27 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Esos 2 mandamientos. No nos hagamos bola, no nos queramos quebrar la cabeza queriendo recordar tantas cosas. Si tenemos presentes en nuestra mente y corazón estos 2 mandamientos, cumplimos la ley. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. No importa cuántas veces te digan o te hagan creer o te hagan pensar que vas camino al infierno. Si tu roca es Cristo, ahí permanecerás. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Grande es de verdad el castigo de aquellos que han tomado la decisión de dejar el santo mandamiento. No será para condenación porque Dios los ha sellado, pero sí Dios ha de castigarnos
porque dice: yo vengo para darle a cada uno según sean sus obras. Vamos a terminar en el nombre del Señor Jesucristo. Las obras por salvación se hacen por gratitud a Dios, y las obras de justicia se hacen por amor al prójimo, para recompensa. Pero cada uno trabaja para sí. Lo que yo haga me va a recompensar a mí, no lo va a recompensar a usted. Vaya por favor a Tito, la carta del apóstol Pablo. Tito capítulo 3, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 8. Dice la palabra del Señor. Tito 3, del 1 al 8. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, no nada más entre los hermanos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dice el apóstol Pablo que Dios tuvo misericordia de nosotros para que nosotros también tuviéramos esa misericordia por aquellos que hoy la están necesitando. El Señor, lo decíamos también hace tiempo, por eso le instituyó a Israel una fiesta de los panes sin levadura, con hierbas amargas, para que siempre recordaran el tiempo que fueron esclavos y no lo hicieran. Y no hicieran esclavos a nadie. ¿Y qué estamos viendo tristemente hoy? Israel se ha olvidado de eso. Por eso Dios en este día nos quiere recordar esos dos mandamientos que nos van a dar salvación y recompensa por justicia: el amor a Dios y el amor al prójimo. Terminamos con San Juan capítulo 15, del 8 al 17, por favor. San Juan capítulo 15, del verso 8 al 17, dice la palabra del Señor: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan
y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Todo, dice el Señor Jesucristo, todo lo que pidiéramos al Padre, si en verdad no está en nuestras manos el poder llevar ayuda a las personas que la necesitan, Dios nos lo concederá por medio de la oración. Señor, la ayuda que estas almas necesitan, Padre, abre camino, Señor, llévalas. Envía, Señor, a aquellos que están cerca. Que toda oposición que el enemigo trate de levantar sea destruida. Acuérdese que primero es lo espiritual y después lo material. Vamos en esta mañana a darle gracias a Dios por esta palabra que Dios nos ha hablado y a pedirle a Dios que de verdad nos conceda el amor de Jesucristo. Amén.